Dicho este pequeño relato del comienzo, hoy me planteé distinto en cuanto a valor, no porque no tenga, porque lo tengo preparado, pero espero que hoy ustedes sean más protagonistas que yo. Y como hay dos temas picando ahí, lo que es el laboratorio, lo que es diagnóstico por imágenes, eh, dando vuelta, vamos a hablar del laboratorio específicamente. Me gustaría eh, escuchar a alguno de ustedes, más que dudas, conceptualmente, ¿qué opinan ustedes del laboratorio básico en la urología? Eh, ¿Cómo usarían esa herramienta? ¿Qué cosas de la herramienta consideran que son útiles? ¿Y qué cosas de la herramienta le generan dudas como para que yo eh, pueda abrir un panorama de preguntas y respuestas? Y como les digo, eh, avancemos rápido porque hoy tienen una mañana medio complicadita. Escucho al primero, como siempre, dígame el nombre para que nos podamos comunicar sin miedo. No esperen la clase magistral, esto no es una conferencia magistral, esto es una charla. Un coloquio es una conversación entre dos personas o más. Necesito de que ustedes participen más. Y no hay nadie que se anime a decir absolutamente nada. Qué pobre que estamos, por Dios. Bueno, muy poco interés o muy poca leída, ¿no? Eso también tiene que ver con el concepto. No es solamente transferencia de información de un solo lado para una sola persona. Y no creo que no le estén dando nada. Y lo que está del tema del doctor Cabrera es bastante interesante, como para que no haya nadie que no diga absolutamente nada, que no tenga ningún tipo de opinión. Bueno, micrófono cerrado. Hoy me parece que no nos vamos a entender muy mucho. No me gusta cuando el micrófono está cerrado. Voy a presentar mi pantalla ahora y les voy a mostrar algunas cosas que me parece que son interesantes. Este, pero la verdad lamento que ninguna voz surja para compartir, lo cual me hace dudar si han leído o no. ¿Están viendo la pantalla? Todavía no, doctor. Bueno, apareció una voz por lo menos. Ahora, Ahí sí. bueno, sabemos cuál es la función del riñón. Esto es fisiología pura. Filtran y depuran la sangre de sustancias endógenas y exógenas.
forman orina y eliminación de productos residuales, regulan el equilibrio hidroelectrolítico, ácido base, la presión arterial, el metabolismo fosfocásico y sobre todo tiene una función endocrina que es la secreción de renina y eritropoyetina. Bueno, este característico manejo, no vamos a perder tiempo esto, pero ¿cuál es la importancia de la evaluación bioquímica en la función renal? Detección precoz de enfermedades renales, evaluación pronóstica y seguimiento de la progresión de enfermedades renales en cualquiera de todas estas etapas de la función renal. Básicamente, el análisis de orina es el más importante, de solicitud rutinaria, y es el que el médico general va a realizar en forma permanente, económico, es muy orientador, es no invasivo, y en el cual tenemos que tener en cuenta en el sedimento, en su examen general, el examen físico, el análisis químico y el sedimento urinario. Dentro de ellos, como está resaltado acá, hay elementos muy prácticos y muy básicos que nos hablan de diferentes cosas. Hay indicadores de lesión e indicadores de función. La densidad de orina. ¿Cuál es la densidad normal de orina? 1,030. 1,030. Me parece media alta eso, ¿no? Pero bueno, Entre 1,010 a 1020 a 1,025. 1025. no, 1000 no. Si me decís 1000 en el examen, te va aplazado. Es 1 punto. ¿Por qué? ¿Por qué es 1 punto y no es 1000? ¿Quién explica eso? ¿Por qué es 1 punto y no es 1020? Porque se compara la densidad de la orina con la densidad del agua. Escucho murmullo, pero no claro. 1 punto es gramos y No, 1000 no, ya estarías aplazado. ¿Por qué es 1 punto y no 1020? Porque se compara Digan la el nombre, por densidad. favor, porque si no, Hola, doctor. parece que estoy hablando con un montón y no me gusta eso. Hola, doctor. Buen día. Hable más fuerte que escucho un murmullo, nada más. Hola, Hola, buen día. ¿Con quién hablo? con Serena. ¿Quién? Serena, Serena. sí. Bueno, la escucho. Hable un Era poquito algo, más fuerte si puede, ¿no? tengo problemas de Porque la escucho medio lejos, sí. Le decía que se compara la densidad de la orina con la densidad del agua, por eso es 1,0. Perfecta, le pondría un 10, muy bien. Básico, básico. El 1 es el parámetro comparando la densidad del agua. Por lo tanto, Serena acaba de dar la respuesta correcta. Entonces yo no puedo decir 1000 porque la densidad del agua no es 1000, es 1. Entonces 1 punto entre 0,20, 0,30, etcétera, etcétera. Entonces, si yo veo alteraciones o para más o para menos de la densidad, me puede estar indicando de que tengo alguna alteración en la función de ese riñón o de ese aparato renal, porque es un sistema excretor completo. Lo mismo que el pH, si yo tengo un pH que está alterado también. Como también tengo los indicadores de lesión, que son la presencia de proteínas y de sangre en la orina, y en el sedimento la presencia de hematíes, de leucocitos y de cilindros, que en la clase del doctor Cabrera están explicados de manera. Entonces, fíjense ustedes qué importancia tiene el hecho de un simple laboratorio y un simple sedimento urinario, sin necesidad de urocultivo ni nada, ya nos da alguna indicación orientativa de alguna alteración en la función renal. El análisis bioquímico es la primera prueba global de función renal. Bueno,
Las proteínas, las cantidades, no vamos a detenernos en esto porque tampoco eh, viene al caso, lo tiene largo ahí. Hay que tener muy en cuenta si eh, el, el pedido de proteinúria de 24 horas o de orina de 24 horas, porque eso sí nos va a marcar probablemente un deterioro y es muy importante ahí los inconvenientes y los errores de recolección de la muestra. Cuando la muestra es aislada hay que hacer relación proteína categoría para ustedes. Valores de referencia no vamos a detener. Las proteinurias obviamente nos hablan de enfermedad renal. Tenemos algunas que son transitorias y otras por sobrecarga. Generalmente las transitorias son benignas, puede ser por fiebre, por ejercicio, por exposición al frío, deshidratación, muy frecuente en la población pediátrica. La ortostática en los adolescentes mayores, por sobrecarga, un aumento marcado de las proteínas plasmáticas, la filtración glomerular y la capacidad de resorción, como el mieloma, la amiloidosis y la hemoglobinuria, generalmente no exceden los 1000 miligramos. Y después, las que realmente tienen daño glomerular y tubular, la glomerular, rango nefrítico aproximadamente 2000, rango nefrótico por arriba de 3500 y la tubular raramente superior a 2000. Esto después lo pueden leer. ¿Cuál es la otra condición que ya la hemos visto sobradamente también en los contenidos de alteraciones macroscópicas de la orina? Es la hematuria, o sea, la presencia de sangre en orina, que no es lo mismo, hemos dicho, que hemorretrorragia, que es la pérdida de sangre a través de la uretra, pero fuera de los episodios miccionales. La hematuria no debe ser subestimada. Siempre hay que darle bolilla, por mínimo que sea. Generalmente entre 2 a 3 hematíes por campo es lo normal. A partir de ahí arriba, cualquier cantidad de glóbulos rojos que haya en orina nos tiene que hacer que indaguemos un poquitito más sobre ese paciente. O si no tenemos tiempo, no sabemos, pasemos al que sigue. Puede ser macro o puede ser micro, ya lo hemos hablado, eso también está en esa clase, no vamos a perder tiempo, pero es importante ahí lo que yo siempre les digo diciendo, hay que hacer diagnóstico de existencia, diagnóstico de localización y, como cualquier patología en medicina, diagnóstico etiológico. El diagnóstico de existencia, o sea, diferenciar si se trata realmente de hematuria o de otra cosa. Una pseudohematuria, por ejemplo, ingesta de algún alimento, en esta época, por ejemplo, remolacha, que está disponible y como hace calor uno come más ensalada que otras veces, entonces eso puede colorear la orina y dar alteraciones. Entonces hay que saber, segundo, el diagnóstico de localización. El diagnóstico de localización no necesariamente, si no tenemos herramientas como puede ser la ecografía o el sedimento urinario, para ser procesado por un bioquímico, ahí tenemos la prueba de los 3 vasos que nos puede dar una orientación de a dónde viene la sangre. Por supuesto que el interrogatorio del paciente va a ser básico para que entre ambas cosas nosotros sumemos un razonamiento clínico. Y después el diagnóstico etiológico, que probablemente ahí sí necesitemos un poco más de ayuda de otros métodos. Bueno, la albúmina, generalmente hay muy poca cantidad, si hay mayor cantidad hay que sospechar lesión, no vamos a perder tiempo, pero la albuminuria es un marcador sensible y precoz de daño renal. También es importante. Todo eso está en el sedimento urinario y también es un marcador de alteración vascular sistémica. No vamos a detenernos un poquitito más en eso porque la creatinina, muy importante. Urea y creatinina son 2 marcadores que nosotros vamos a pedir en el laboratorio básico del paciente urológico. ¿Por qué? Porque nos van a dar un perfil de función renal junto con las cosas que hemos hablado del
del sedimento urinario. ¿Y por qué? Más allá de que sea un marcador indirecto, ya nos puede hacer que indaguemos más o derivemos al nefrólogo para que evalúe mejor a ese paciente. O sea que es muy importante. Lo más común muchas veces en nuestro medio y en esta época del año y en pacientes añosos, como son un porcentaje alto de lo que vemos en la urología, nos sirven también para ver cuando un paciente está deshidratado. Si yo tengo un paciente con urea alta y creatinina normal y tiene por arriba de 60 años, lo primero que tienen que hacer es agua. No tienen que darle ninguna otra cosa. Agua, porque está deshidratado el paciente. Y generalmente esos pacientes, probablemente usted le pregunte si tienen sed, le va a decir que no, porque la gente grande y los chicos esperan tener sed para tomar líquido. No hay que esperar a tener sed para tomar líquido, hay que tomar líquido en forma permanente. Y cuando tenemos temperaturas como las que hemos venido soportando en los últimos días, o mayores como las que vamos a tener seguramente en los próximos meses, con un altísimo porcentaje de humedad, a pesar de que este verano pinta como que va a ser más seco de lo común, evidentemente hay que reponer esos líquidos cepiares. Bueno, tampoco vamos a entrar en la determinación y en los valores normales porque no nos interesa. Filtración glomerular, clínica de creatinina también no está dentro del básico, tampoco vamos a perder tiempo en eso. Y finalmente, dentro de lo que es la evaluación de la bioquímica de la función renal, en nosotros como urólogos básicamente nos mantenemos con 3 pruebas, con la urea, con la creatinina y con un clean de creatinina. A eso, en algunas ocasiones y de acuerdo a lo que a uno le parezca coherente, le agregaremos la proteinuria de 24 horas y junto con el sedimento urinario podremos hacer una evaluación si es un paciente de que tiene daño o no tiene daño renal y si es que lo podemos ver nosotros o derivarlo para que lo estudie un poquito más el clínico. Después de ahí hay 2 pruebas que yo he marcado siempre como categóricas y muy importantes. La primera, bueno, el hemograma, que es básico en la clínica y en nuestra especialidad muy importante, la glucemia por la relación que tiene con enfermedades, pueden ser renales o con otras no renales, como por ejemplo la fimosis y la varanopotititis de repetición, muchas veces tienen que ver con hiperglucemia, muchas veces diagnosticamos diabetes o insulinoresistencia, que es la otra posibilidad, a veces sospechamos gente joven, por ahí con un poco de sobrepeso que vienen y aparte de la glucemia y la hemoglobina glicosilada, en lo personal utilizo con mucha frecuencia pedir la insulina y el índice OMA, que más de una vez me ha dado una sorpresa y gente muy joven ha empezado a tratar su insulinoresistencia y mejorar en muchos aspectos, así que es muy importante. Esos 5 parámetros que hemos hablado, hemograma, glucemia, urea, creatinina, orina completa y sedimento coloreado, son la estructura básica, son los pilares donde se va a sentar nuestra práctica y nuestro movimiento diario. Ahí, de acuerdo al motivo de consulta, le agregaremos alguna cosa. Si el motivo de consulta son síntomas del tracto urinario inferior, ¿qué le podemos agregar? A ver, quiero escuchar una voz ya. Si el motivo de consulta es síntomas del tracto urinario inferior, ¿qué le agregaríamos? ¿Un urocultivo puede ser, doctor? Podría ser, dependiendo de la clínica, pero más importante que un urocultivo. Si alguien consulta por síntomas del tracto urinario inferior,
¿Qué cosa le faltaría a esa base de la cual estuve hablando yo? Hemograma, glucemia, urea, creatinina, sedimento urinario, que probablemente ya te pueda dar algún tipo de información. ¿Qué cosa le van a pedir a un paciente que viene por síntomas del tracto urinario inferior, que no en un laboratorio básico? Están Buen día. terminando casi el cursado y no va a contestar eso. Yo ¿Qué pensando, hombre se ocurrió el PCA? el PCA, pero obvio, agregar un PCA, entonces a eso le agregaremos un PCA. Supongamos que ese mismo paciente no venga por síntomas del tracto urinario inferior, sino venga porque tiene algún tipo de disfunción eréctil. ¿Qué cosa le podríamos agregar a eso? Aparte del PCA si tiene más de 50 años. ¿Hormonas? Hormona, muy bien. ¿Qué hormona le pedirías? ¿Quién está hablando? Paula. ¿Testosterona? ¿Quién? Paula. Paula. Testosterona, muy bien. Le podrían pedir una testosterona total. ¿Qué otro hormona más le podrías pedir, Paula? Si tiene menos de 50 años y viene con problemas. ¿Qué edad tenés vos? 22. 22. Bueno, supongamos que tenés un novio de 40 y te dice, o te das cuenta que viene aflojando. ¿Qué otra cosa, qué otro hormona le podés pedir que puede influir en su desempeño sexual? Digo, de 40 puede ser de 35 también, ¿no? O puede ser de 25 también. La edad que te guste. ¿Qué otra hormona le pedirías que te parezca importante que puede alterar, inclusive interferir en el ciclo de la testosterona? Vamos, no es tan difícil. ¿Qué hormona del eje puede influir en que la testosterona disminuya? Fisiología. La doctora Peral me va a pegar después. LH. La LH la dosaría más y estaría preocupado por la fertilidad del paciente. La FSH. También solamente si estaría preocupado por la fertilidad del paciente. Sigamos, vamos por descarte. LH, FSH no. ¿Qué más queda? La inhibino, doctor. ¿Cómo? Inhibina también es fertilidad y no es de pedido rutinario porque es muy cara. Y la verdad que no tiene sentido pedir tanto inhibina. ¿Qué más le queda del eje? Han dicho LH. Cortisol. No tiene nada que ver con la función sexual. La prolactina. La prolactina, tal cual. Cuando la prolactina se eleva, si yo tengo un adenoma de hipófisis, una posibilidad, o una hiperprolactinemia X, con valores no mayor a 100, seguramente estoy alterando y disminuyendo la testosterona por un mecanismo de bloqueo periférico y por lo tanto puede estar eso influyendo en el desempeño sexual. Bueno, ya han dicho, si hablábamos de fertilidad, han dicho como a pedir el eje completo, LH, FSH, tengo que pedir testosterona y tengo que pedir prolactina, las cuatro básicas. Las cuatro básicas. ¿Y qué más le pediría a un paciente que me consulte por infertilidad? ¿Qué más le pediría a un paciente? Espermograma. Muy bien, muy bien. Una evaluación del semen, un espermograma básico. Hay dos o tres cosas que pasan siempre y esto va a título, va para
para los varones y no porque me tilde de feminista. Generalmente en nuestro medio y en nuestra región, normalmente son las mujeres las que terminan siendo sobreevaluadas de un montón de cosas, expuestas a un montón de, de pruebas de todo tipo hechas por los ginecólogos, que no digo que no sirvan, y de entrada, directamente, el varón muchas veces hasta es ignorado por el ginecólogo. Y no se le realiza absolutamente nada. La mayoría de las veces, probablemente, porque no van a la consulta con su pareja. En segundo lugar, porque no les interesa y la cultura esta machista en nuestro medio piensa que no tiene que tener problema. Y tercero, porque hay muchos médicos, y particularmente también ginecólogos, que no lo piden. Entonces, la primera consulta, cuando llega alguien solo o viene la pareja y consultan por infertilidad, más allá de cuánto tiempo, ¿no? También hay otro juego de ansiedades, nunca antes de un año, de convivencia, etcétera, etcétera. Hay que pedir un espermograma, Y hacer un espermograma no lo hace bien cualquiera también. Es una de las pocas prácticas de que se sigue haciendo casi en forma artesanal, en donde la tecnología todavía no ha influido. Entonces es muy importante tener en cuenta dónde el paciente se va a hacer un espermograma cuando consulta por fertilidad. Es una práctica que la necesita hacer el profesional bioquímico, requiere estar atento en el microscopio entre 2 y 3 horas, requiere ser muy, pero muy puntilloso con la recolección de la muestra, porque las muestras pueden estar influidas por un montón de factores, y eso lo explica muy bien la gente que hace semen, sobre todo pensando en fertilidad, para cuidar que la muestra llegue y sea lo más fidedigna posible. Cuesta muchas veces porque la muestra se recoge por masturbación, no se puede recoger la muestra en un preservativo, no se puede recoger después de una relación sexual, debe ser por masturbación. Entonces es muy importante la calidad de esa muestra para que pueda realmente ayudarnos a que nosotros veamos dónde estamos parados. Pero volviendo al ejemplo genérico, pedir espermograma es muy importante, y aunque no venga esa pareja acompañándola a la mujer, que muchas veces es la que viene sola por el tema, hay que solicitar que tenga un espermograma la pareja para poder evaluar fertilidad. Bien, si estaríamos sospechando, pensando, por ejemplo, en un tumor de testículo, ¿qué cosa le agregaremos a la base esa? A la urea, glucemia, creatinina. ¿Qué cosa le podrían agregar si pienso en un tumor del testículo? Vamos, no es tan complicado. La gonadotrofina. Los marcadores tumorales, muy bien, gonadotrofina, beta HCG, LDH, y así sucesivamente. A ver, el ejercicio muy básico y muy elemental, casi prehistórico que estamos haciendo, tiene como un sentido de cómo vamos a razonar clínicamente. Nosotros, frente a un paciente que consulte por alguna patología urológica, vamos a tener una base en el laboratorio bioquímico. De esa base del laboratorio bioquímico nos vamos a ir moviendo en un límite que no es muy amplio, pero que es más que suficiente para hacer diagnóstico presuntivo. Entonces, ahí es donde cada uno de ustedes tiene que hacer jugar el conocimiento y la evaluación del paciente. Hoy en día nos pasa mucho en el consultorio que mucha gente viene a la consulta y o llama por teléfono o hace una consulta telefónica porque todo el mundo cree que porque tiene fiebre y dolor de cuerpo, tiene COVID. Hace pocos días, una empleada de la facultad, de la Secretaría de Posgrado, donde yo estoy,
me llamó desesperado por teléfono porque le dolía el cuerpo y tenía una pielonefritis aguda. Nada que ver. O sea, es muy importante y sigue siendo muy importante revisar a los pacientes y sigue siendo muy importante pedir laboratorios básicos y con esas cosas simples nosotros podemos llegar a diagnósticos precoces bastante acertados. Y esto también tiene que ver porque por ahí la tendencia hoy y el apuro más allá de la falta de lectura ha hecho de que prácticamente atendamos pacientes. Cuando yo escuchaba ayer ese chico que dijo que atendió 16 pacientes en 25 minutos con COVID, por un lado me daba mucha pena, pero por otro lado decía cómo he hecho para atender 25 pacientes, 16 pacientes en 25 minutos. Evidentemente ni los miraba, pasaban como tubo. Y bueno, es la antítesis de la medicina que estamos pregonando hacer. Ahí, más allá de que estamos hablando de situación de emergencia y todo lo demás, es el ejemplo extremo. Estamos ante un problema que tenemos que analizar seriamente, que es cómo es nuestra relación médico-paciente. Dejamos que se siente en la silla y le preguntamos cómo está, cómo lo está. ¿Lo revisamos, no lo revisamos o directamente ecografía, análisis, tomografía, y se acabó la consulta? Entonces creo que es muy importante hoy volver a poner foco en ese tipo de cosas, y a veces en el apuro uno comete errores y errores que podrían ser absolutamente salvables y sin ningún tipo de corrección. Justamente el día 9 de octubre a las 3 de la tarde, nuestra cátedra con la Sociedad de Urología va a realizar un simposio internacional donde vamos a hablar de urología y humanidad de su arte. Después, a mi mail privado, vamos a dar una inscripción para 50 alumnos, porque la sala no nos va a permitir más. Si puedo más, voy a agregar a último momento. Es el día viernes a las 15 horas, va a estar el doctor Francisco Viola de la Cátedra de Antropología, que ustedes lo deben conocer. Va a participar el profesor Massa, quien es mi maestro y es profesor consulto de urología, y él va a hablar justamente de este tema, de la telemedicina, los llamanes, y después vamos a tener una charla muy linda con el doctor Javier Sierra Valenti, que es doctor en medicina de Barcelona, por eso el horario de las 3 de la tarde, en donde él nos va a contar un poco la relación del arte pictórico y la urología, que creo que es un temita bastante interesante como para relajarse un poco. Pero básicamente vamos a hablar de esto, de las humanidades y de la relación del médico y el paciente. Así que voy a tener 50 cupos seguro. A partir del lunes puede empezar a mandarme a mi casilla de mail oficial, nombre y apellido y número de documento, y una dirección de correo electrónico para que yo inscriba 50. A partir de ahí sumaremos algunos cuantos más si es que nos da lugar con la presencia de profesionales. Bueno, dicho esto, después de esto van a tener su actividad tutorial, y hoy el doctor Godoy en un corto tiempo va a tratar de devolverle el coloquio que no se hizo. Y bueno, no sé si queda alguna cosa, alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hablé ahora o de algo que les interese hablar. Damos 5 minutos o un poquito más si quieren para preguntar, si no los libero así van a tomar un café y se juntan con sus jefes. No hay duda de nada. Doctor, Sí, buen día, soy Ignacio. ¿qué decís, Ignacio? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Con respecto a los estudios, o sea, el análisis de creatinina y todo eso, sí tenemos que saber bien los valores normales, ¿verdad?
En realidad nosotros no preguntamos, yo no pregunto mucho valores normales y la tendencia es no preguntar, pero hay algo grosero, alguien sí te puede preguntar, a ver, ¿cuál es la glucemia normal? Puede surgir de la discusión el saber glucemia normal, pero la idea es que se supone que un alumno de cuarto año tiene que saber el valor normal de la glucemia, de la urea, de la catequina. No importa el método, pero se supone que sí. Lo lógico sería que si alguien te lo pregunta, lo sepas. Perfecto. Bien, No gracias. tanto ya de los marcadores tumorales, no tanto ya de las otras cosas, vas. El PSA Claro. también, por lo menos global, por arriba de 4. Lo ideal y lo lógico que un alumno de cuarto año ya sepa eso. Bien, gracias. Pero no es un motivo en lo personal, si no sabe el valor del PSA. Y sí, eso me obligaría a aplazarte. Que no sepa la urea y la catequina me daría mucha pena. Son dos cosas Claro. distintas. Bien, bien. Me podría Gracias, pensar doctor. algo que no les gusta que les diga, pero decime dónde está tu consultorio para que pase lejos. Porque si en cuarto año no sabes cuál es tu valor de urea y catequina, estamos complicados. Bien. Gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, veo que a los 80 y monedas que están ahí saben todo. Si llegamos al examen final, ahí vamos a ver si es cierto. Bueno, me despido. Que tengan un lindo fin de semana. Los exhorto a que ustedes también exhorten a todos los que los rodean a tratar de cumplir lo que nos están pidiendo que cumplamos. No se junten, no vayan a las porrerías por más que sigan abiertos, no se sienten en una mesa entre 4, no anden caminando de la mano como si no pasase nada. Estamos en semanas complicadas, entonces por favor cuídense y ayuden a quienes están en la primera línea, en la trinchera y peleando con los enfermos para que haya menos contagios. Ustedes también ya tienen una responsabilidad social en la familia, en los amigos, y eso no solamente hay que mostrarlo, sino hay que ejemplificarlo, y aunque nos tomen por tontos si quieren, porque pónganse en el lugar de los chicos hoy que están ahí en la primera línea de batalla. Y cómo se sentirían ustedes si ustedes vieran que todo el esfuerzo que hacen, los demás lo dilapidan, como dijo este chico Serna, sigan de joda nomás. Entonces no les pido que se encierren, no les pido que estén en un monasterio, pero sí tratemos de colaborar, y creo que como estudiantes de medicina y como médicos, todos como universitarios, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que demostrarla ante la comunidad. Y esta es una oportunidad brillante para que demostremos quiénes estamos a la altura de las circunstancias. Así que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo la semana próxima. Gracias, doctor. Nos vemos. Que esté bien. Gracias, doctor. Doctor. Chao, hasta luego. Gracias.